Listo. Hola y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Joven Verdadera. Estamos muy felices de estar aquí juntas siguiendo el tema sobre formando nuestra conciencia en un mundo que grita. En este segundo episodio vamos a profundizar en algo que quizás nunca mencionamos con un nombre, pero que es muy prevalente entre la mayoría de las jóvenes, y eso es la idolatría emocional en las redes sociales. Wow. Un tema muy profundo, muy profundo. Y esa idolatría puede comenzar como inspiración o simplemente me hace sentir bien este contenido, es positivo, ¿verdad? Pero cuando eso comienza a ocupar constantemente nuestras mentes y tus emociones, e incluso comienza a influir tus decisiones, entonces ya no es solamente una cuenta de Instagram que sigo o solamente un crush que tengo o una fantasía o un hábito que tal vez no es el mejor, pero no le hace daño a nadie y se convierte en un ídolo. Wow. Y sí, lo sabemos, esa palabra es muy fuerte, sí. Pero no queremos hablar de esto a la ligera. Queremos hablar con honestidad, usando la Biblia como nuestro respaldo. Y con mucho amor, claro, porque sabemos que es un tema delicado y que, con el cual muchas personas luchan realmente. Bueno, bienvenidas entonces nuevamente, Yamel y Alana, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios. Yo estoy muy bien, yo estoy lista para hoy entrar en este tema, Sara, que tú has traído, o sea que... Pero sí, que tocan cosas muy, muy reales. Sí. Entonces, yo creo que es importante que las podamos conversar. Entonces, volvemos nuevamente aquí a nuestra generación... Z. ¿Qué es lo? Gen Z. Z, sí. Ajá. Eso. Para que entonces tú nos puedas explicar, Alana. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y Sara mencionó una palabra muy fuerte, que es idolatría. Idolatría. Sí. Sí, o sea, la línea radica ahí, en cuando nos damos cuenta de que hemos creado un ídolo en nuestro corazón. Y un ídolo suena una palabra como muy, fuerte, pero es cierto, tal vez en el día de hoy no se ve como se veía en el tiempo de antes, que se hace literalmente un altar, aunque a veces sí sucede con artistas, pero ya eso es otro tema. Sí, ese es todo. Sí. Ese es otro mundo. Sí, ese es otro mundo, que tal vez en el futuro, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Exacto, vamos a ver. Ya sabemos un episodio futuro, hay que escribirlo. Hay que escribir ahí. Sí, exacto. Sí. Pero sí es una realidad y nos damos cuenta de eso. Y hay veces que podemos decir, wow, Señor, perdóname, he creado un ídolo de mi corazón. Pero ¿por qué creen que es tan difícil darnos cuenta cuando una fantasía, una persona, una cuenta de Instagram se convierte en un ídolo para nosotras? Sara, que es la experta en redes. Sara empieza. No, Alana, espérate, quiero saber de ti. ¿Cómo tú crees que se ve la idolatría emocional en una joven de hoy? Bueno, sí, o sea, como yo dije al principio, ahora mismo no se ve, es un altar, literal, como tal vez antes se hacía. Pero sí, yo puedo como ver y diferenciar cuando yo tengo un ídolo en mi corazón, cuando yo veo que algo está tomando el lugar de Dios. Y pasa más a menudo de lo que pensamos. O sea, cuando el centro de mi vida no es Dios, cuando yo estoy tratando de buscar la plenitud de mi alma, la plenitud de cómo yo me siento en redes sociales o en esa persona. Mira, una manera fácil en que yo puedo dar un ejemplo en cómo puede pasar esto en nuestra vida es cuando nos sentimos mal o cuando algo difícil está pasando en mi vida. Yo quiero tal vez anestesiar mi mente y déjame yo doom scrolling. Eso se puede ver de esa forma. Ahí yo estoy poniendo en mi corazón las redes sociales como primer lugar, no a Dios. Porque en esta situación difícil, mi impulso, mi primer instinto no fue a buscar al Señor. Y eso pudiera ser un ejemplo de tantos. Sí. Pero también cuando tal vez una persona puede serlo, familiar o no familiar. Y a veces idealizamos incluso una versión de nosotras mismas, de cómo yo me quiero ver en redes sociales, de que yo quiero que mi vida se vea perfecta. Y a veces no lo pensamos de esa forma. Pero, o sea, un ejercicio puede ser revisar nuestras redes sociales y qué puede pensar una persona que no nos conoce. O sea, realmente nuestra vida es tan perfecta así como se ve. Yo solamente soy logros, o sea, eso es lo que me define. No, realmente es el Señor y su palabra y venir a Él. Y la verdad es que cuando traemos
este tipo de luchas a Dios podemos experimentar libertad, porque ese tipo de cosas nos atan y no nos hacen sentir bien. Y bueno, nada. Sara, ¿tú qué piensas de esto? Yo iba a decir algo antes dale. que es eso que tú mencionabas, para darte paso a ti, Sara. Tú dices, cuando revisamos qué seguimos, qué contenido, tenemos que tener claro algo, y eso yo lo he vivido yo. Los algoritmos no son neutros. No. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Sara, háblanos ahí un poquito de eso. Sí, como mencionamos anteriormente, yo trabajo en redes sociales, entonces estoy inmersa en ese mundo. Y en nuestras reuniones de trabajo, aquí con estas señoras que están aquí, sí, partes, ¿verdad? Faltan. Pero ahí hemos hablado mucho sobre qué cosas se vuelven virales, qué cosas, qué elementos tienen, como series, películas, que los jóvenes hoy se absorben y las comunidades en línea en las cuales participan, por ejemplo, los incels, que es uno muy popular, se vuelven se conviertan en ideologías, ideas peligrosas sobre la sexualidad, el poder, la aceptación. Los jóvenes comienzan a adoptar esas ideas. Sí. Y estos personajes que representan casos muy reales, así es, en las películas que vemos, así, esos personajes en ese contenido, terminan negando la gravedad de sus acciones, diciendo, yo no hice nada malo, yo así, o sea, piensan que lo que hacen como piensan es normal y terminan negando la gravedad de sus acciones. Así entonces, los padres, por el otro... Eso es un ejemplo de lo que sucede cuando suena algo. Creo que todos hicimos de que... Exactamente. Lo que hablábamos de lo que hace un sonido del celular. Sí. Si no saben de qué estamos hablando, vayan al episodio. Sí, vayan al primer episodio. Perfecto. No, pero... esos personajes, ¿verdad? En esas películas que niegan sus acciones malas, sus padres se preguntan, ¿qué hicimos mal? Exacto. ¿Dónde cometimos el error? Y lo que vemos es una generación que está atrapada en una cámara de eco digital. Literalmente. Que no distinguen entre el bien y el mal, porque como decías, el algoritmo no es neutral. O sea, te alimenta lo que te interesa y lo que tú quieres escuchar. El algoritmo va a seguir mandándote con lo que tú estás interactuando. Y Sara, tú me corriges en ese sentido, pero yo sé, por ejemplo, que las cosas sugeridas a Alana no son las que me sugiere a mí el algoritmo ni te sugiere a ti. Primero, por nuestra diferencia de edades. Hay cosas que se supone, según la cultura, yo a mi edad debería estar interesada. No le voy a decir lo que me sale, pero son muchas cosas de cocina, de hogar, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que yo comience, me salen muchas cosas de perrito, porque yo tengo un perro y yo veo muchas cosas de perro, entonces me va a salir cosas de perro. Sí. Pero si tú comienzas a interactuar con cosas que no son tan inofensivas o interactúas con algo que te sugirió el algoritmo y entraste por ahí, ahí está el peligro, que no es solamente que me tiene que salir algo explícitamente sobre un tema, es algo que usualmente las personas que están interesados en ese tema también están interesados en esto otro. Entonces, algo que tal vez realmente no te interesa, te sale, pero el algoritmo de alguna forma, o sea, tiene su ciencia detrás, sabe qué te va a llamar la atención, qué te va a hook, ¿verdad? Y que te quedas entonces así, adicto. Y muchas veces los padres no saben qué están viendo. Y esto viene de padres ausentes, a veces superficialmente involucrados. Y la realidad es que son familias que hasta me dan mucha pena porque realmente piensan que están haciendo lo correcto. Crían a sus hijos con la mentalidad de que lo que importa es que estén felices. Que estén felices, entonces no quieren confrontarlos, no quieren estar demasiado como intrusivos en lo que ven y darles su espacio. Pero entonces no saben lo que está pasando en la vida de sus hijos. Así es. Y es increíble como las personas son tan divisivas en línea, porque sus algoritmos, como decíamos,
alimentan las mismas ideas y los llevan a un hoyo profundo que tal vez nunca hubiesen pensado que le interesaría, como decíamos antes. Y ese es el famoso ejemplo del Red Pill, como de Matrix. Que ya volvió otra vez. O sea, ahí vi, bueno, en la serie que estábamos discutiendo, aparecía eso de la famosa pastilla roja y no sé qué. Que comienza con algo pequeño, que es una pastillita roja, ¿verdad? Uno se lo toma chiquita, y te abre la mente, ¿verdad? Y te lleva a una profundidad de un tema que nunca te hubieses imaginado. Yo nunca haría eso, nunca vería eso, pero es poco a poco, sutilmente. Entonces, ¿creen que la mayoría de las personas están realmente conscientes de la manera en que los algoritmos alimentan sus inseguridades o sus emociones? Yo creo que no, porque están tan envueltas en eso que no se dan cuenta, como veíamos la semana pasada, de lo que te hace al cerebro, que viven como Alicia en el País de las Maravillas, que se fue detrás de un conejo y se fue por un hoyo. Sí, o sea, y eso en cuanto al algoritmo, yo estaba pensando estos días que el algoritmo tiene algo, y es que como te rodea de todo lo que tú estás interesado y en todo lo que tú quieres ver, o sea, te hace en cierta forma idolatrar un poco el yo. Lo que tú quieres, lo que en el momento, y eso también afecta a tu vida real. Que tú entiendes que las personas con las que tú interactúas tienen que interesarse por eso que a ti te interesa, porque eso es lo que te aparece en tu celular. Y ahí se puede ver cómo ese tipo de cosas puede afectar incluso nuestra vida, o sea, offline, como se podría decir. Y en todo eso de lo que hemos hablado, existe el término, que creo que lo mencionaste, Sara, ahorita, lo del rabbit holes. O sea, bueno, lo mencionó Yamel. Sí. Pero quiero preguntarle a Sara, que es todo eso de redes sociales, la que trabaja en ese ámbito. Entonces, ¿cómo eso se puede ver en la vida de una joven hoy? ¿Puedes explicarnos realmente qué es un rabbit hole y cómo nos afecta? Un hoyo negro. El hoyo negro, sí. Viene como del concepto que decía Yamel, de Alicia, ¿cómo es? Alicia en el País de las Maravillas. De que en esa historia ella entra al hoyo de un conejo y es transportada a un mundo raro, pero súper llamativo, interesante. Y ella es... O sea, va tan profundo en ese mundo que casi ni sabe cómo salir de ahí, porque está ya profundo. Entonces, en términos del mundo de las redes y el mundo del internet, ¿verdad? Es eso mismo, es que el algoritmo me pone un tema que me parece como, wow, medio interesante, y después busco otro video, tras otro video, y entro ya tan profundo que yo creo que yo soy experta y que ya sé. O sea, a mí me pasan con las cosas random a veces, que le puedo decir, es que, por ejemplo, me sale... un video de un carpintero. Ok, Sara, haciendo una mesa. O sea. Sí, a mí me sale cosas mucho de como decoración de casa. Entonces me sale que es un carpintero haciendo una mesa. Y me pongo a ver video de eso. Y yo me tengo que dar, o sea, tengo que atraparme. Ay, espérate, pero ¿en qué yo estoy invirtiendo mi tiempo? Entonces, eso es el rabbit hole, básicamente. Y tengo que preguntarme, ¿realmente eso me está aportando a mi vida? Porque tal vez me salió un video que es inofensivo, pero me puede llevar a veces a todo un mundo profundo y que no es. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese rabbit hole es sobre una persona? Y una persona que como... Un influencer, un actor de cine, un artista, exacto, un coreano. Y veo su Instagram hasta el fondo, hasta el primer post, y después voy a Wikipedia y quiero saber qué día nació y la historia de su vida, y después uno se vuelve, o sea, bueno, ya ni siquiera Wikipedia, ahora le preguntamos a ChatGPT, que no vamos a entrar en tema de ChatGPT hoy, porque otro tema que hay que escribir. Ese es otro tema para tocar, pero eso es, o sea, y van por ahí. ¿Qué tal, por ejemplo, si es una figura política? También. Que es como neutral, o sea, no es ni muy liberal ni muy conservadora. Mira, como que me gusta su forma. Me cae bien. Y comienzo a ver video de esa persona tras video y de repente, 2 semanas después, cambia mi forma de pensar sobre un tema completamente. ¿Y qué tal si es lo que me pasó a mí, que es muy random, se lo puedo contar? Sara, tú eres random. Pero sí, oye lo que era. A ver. En la universidad, bueno, no era tanto, sí era más o menos en el tiempo de la universidad, a mí me dio con ver contenido como medio de miedo. Ok. De fantasmas. De fantasmas. Yo espero que sea Gasparín. No era Gasparín. Ok. No, a mí era una serie de, bueno, se llama BuzzFeed Unsolved.
de BuzzFeed, que si eres millennial escuchando sabes lo que es BuzzFeed. Ok. Que también es un mundo que no debería entrar ese mundo, ese otro, pero muy liberal. Pero bueno, BuzzFeed Unsolved era una serie de dos muchachos que iban como a casas embrujadas y contaban la historia detrás. Ya. Y comenzó con eso, y después me salían videos en YouTube de cosas así, y yo decía, wow, pero eso está loquísimo. Y yo lo excusaba como, wow, pero mira, eso es evidencia de que existen los sobrenaturales. Existen los fantasmas. Sí, que los ángeles y los demonios y no sé qué. Pero te fuiste ahí, ángeles y demonios. Sí, es lo que te digo, que yo me fui profundo con Rabbit Hole, que yo decía, wow, pero mira, esto es evidencia. Wow, qué engañoso el corazón. Wow. Qué engañoso el corazón. Entonces, gracias a Dios que el Señor abrió mis ojos y me mostró. Y ahora, mira, yo veo algo, un vistazo, algo así. Eso de verdad, ni es que me da miedo, es una versión de que no, yo no quiero volver ahí. Ni tener eso en mi cerca, ¿verdad? Entonces, qué bueno que el Señor hizo eso conmigo y me abrió los ojos, porque algo que comienza como inofensivo, pero que realmente estaba tomando mucho de mi tiempo. Claro. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si yo me hubiese quedado viendo ese contenido? Bueno, Sara. O sea, quién sabe. Hoy en día lo que está de moda de nuevo es el tema de la brujería y de las brujas. Ah, sí. Las brujas en las redes son muy famosas. Ajá. No sé si he visto todo ese asunto, pero... ¿Qué hubiese sido de mí? Yo no lo sé y gracias a Dios que no lo sé. Amén, no me enteré. amén. Wow. Entonces, esa es la historia, que aunque puede sonar muy loca, es la de muchas personas y a veces no es con eso, tal vez con personas, con trends, con lo que sea. Entonces, algo que comienza como inofensivo, entre comillas, termina siendo literalmente... te consume. Sí, ajá, y nos adoctrinamos a eso. Eso es importante. De pensar de una cierta manera. Sí. Y al decir esto, nuestra intención para ti, joven, no es decirte que te tranques en tu casa, no. que no interactúes con nada, que botes tu celular y que te aísles. No, porque realmente el Señor no quiere que seamos sal y luz en la sala de mi casa. Amén. Pero sí queremos enfatizar la importancia de que seas consciente de qué estás consumiendo. Exactamente. Que sea constante ese revisar y pensar qué estoy viendo, qué es lo que me está saliendo, que no sea simplemente un tiempo de scrollear para mutear tus pensamientos un momento. Y recuerda que ya sea que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Amén, así es. Entonces piensa, las cuentas que siguen, el contenido que me entretiene y las cosas, como mencionaba, que el algoritmo me propone, que yo ni sabía que me gustaban. Exacto. Glorifican al Señor. Piensa en eso. Y si tu respuesta es que no, toma un paso hacia atrás, evalúa el estado de tu corazón y arrepiéntete. Y toma pasos para crear hábitos que sí edifiquen. Y yo creo como que algo que podemos hacer es, o sea, y algunas redes sociales tienen la ventaja de que uno puede poner que, algo no me interesa. Ajá. Entonces, si, por ejemplo, poner el ejemplo de Sara, si me está saliendo a lo que yo veo por afuera, que es un fantasma, le doy no me interesa. Exacto, no me interesa. Y eso es algo que podemos ir haciendo para ayudarnos, porque hay que estar atento y huir de la tentación, como el Señor nos llama. Exacto. Sí, exacto, ser radicales. Y en el episodio pasado, no sé si se acuerdan o si lo vieron, pero mencionamos Romanos 12, que habla de renovar nuestra mente y de transformar nuestra mente, pero no solamente evitar el mundo, como decía Sara, o sea, no es encerrarme en la sala de mi habitación, o sea, en la sala de mi casa, no de mi habitación. Porque sí, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a impactar a las demás personas? Pero ¿cómo se ve en la práctica eso de una muchacha generación Z? Porque las jóvenes, o sea, nos proponemos a cambiar de una manera genuina, o sea, uno quiere hacer las cosas bien, uno quiere glorificar al Señor, pero nuevamente uno fracasa, uno no hace lo que uno quiere hacer realmente, o sea, uno quiere glorificar al Señor de manera genuina. Y Yamel, háblanos acerca de esto, ¿cómo podemos tener una conciencia informada de una manera que glorifique al Señor? Sí, bueno, este libro es de mi esposo, es muy recomendable, se llama El poder de una conciencia limpia, de Erwin Lutzer, y me ha ayudado bastante. Y a mí de manera particular me gusta mucho Romanos 12, porque habla de renovar la mente, de no conformarte a este siglo. Entonces tú tienes que cambiar eso. Entonces cuando nosotros hablamos de una conciencia informada,
lo que estamos diciendo es que no estamos hablando de un instinto, de algo subjetivo, de que tú vas a oír una voz de Pepe Grillo que te va a hablar. No, o basada en las emociones. No se refiere a eso, se refiere a la conciencia. Bíblicamente hablando, es como un radar. El radar, pip, pip, sobre todo en los barcos, te va enseñando cuando hay algo que puede ser peligro. Entonces te emite una señal, te emite un sonido de alerta. Entonces ese radar que Dios nos ha puesto, como dice Romanos, el libro de Romanos dice que todo ser humano tiene una conciencia dentro de sí que le dice lo que está bien y lo que está mal. Que decidan ignorarla, eso es para otro tema. Pero Dios ha puesto este radar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para eso, para que nosotros sepamos lo que es bien y lo que es mal. Pero yo necesito informar esa conciencia. Yo necesito decirle esa conciencia. Entonces, ahí viene el punto. ¿Qué es lo que está informando tu conciencia? ¿La está informando la Biblia o la está informando las redes? Lo que hablábamos de lo que yo consumo, lo que forma mi cerebro. Entonces, una mente renovada, una mente informada por la palabra de Dios te va a llevar, obviamente, entonces, a una conciencia que te va a llevar a actuar correctamente ante el pecado y ante las cosas, como tú decías, Sara, que son muy sutiles. ¿Para qué? Para alinearte entonces con la palabra de Dios. El tú poder tener la capacidad de decir, no me interesa, habla de una conciencia informada por la palabra de Dios. No es algo tan volutivo. Es como tú dices, Sara, es echar hacia atrás, decir, espérame un momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me conviene, no voy a hacer eso. Entonces, eso habla de tú informar tu conciencia. Entonces, no es simplemente con que, yo voy a sentirme bien respecto a algo. Ojo ahí, porque aún lo que yo me sienta bien puede no estar correcto. Y 1 Corintios 4 nos habla de eso, porque Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. Entonces, yo necesito estar segura de que eso viene informado por el Señor, por su palabra, y no necesariamente por mí o por mi racionalización, como decíamos la semana pasada. Entonces, eso aquí en este libro, Erwin Lutzer menciona que una conciencia limpia no significa, ojo, una vida sin pecado. No estamos diciendo que vamos a vivir una vida sin pecado, sino es una vida sin encubrimiento. Tú mencionabas, a veces no saben los papás qué están haciendo. Ahí podemos entrar personas que pueden tener incluso hasta un perfil falso para otras cosas. Entonces, ahí habla obviamente de que tu conciencia no está correctamente informada. Sí. Entonces, cuando tú piensas en eso, yo digo, wow. Y sí, hay personas que pueden llegar a tener perfiles falsos. Yep. Para hacer otras cosas, para que no se den cuenta, para que no vean. Entonces, yo a veces, como tú dices, Alana, veo muchas jóvenes que dicen, sí, yo quiero empezar de nuevo y yo lo quiero hacer, pero lo están haciendo en sus fuerzas humanas y no están informándose correctamente. Entonces, sí, nuevamente es importante con lo que tú interactúas, lo que tú estás dejando que entre a tu vida. Entonces, la excusa no es que yo me siento bien, o yo no estoy ofendiendo a nadie, o yo no estoy haciendo mal a nadie. Le puedes estar haciendo mucho mal a tu conciencia y a tu cerebro en eso. Como decía Sara, o sea, en 2 semanas ya tú cambias de opinión, porque empezaste a seguir a X, Y, Z, influencer, político, lo que sea. Sí te estás dejando influenciar. Entonces, ya con una conciencia de saber de que me puedo influenciar por eso, es con más razón, es que tenemos que informarnos de la palabra de Dios. Hebreos 9:14 dice, o sea, sí, la sangre de Cristo es la que nos limpia. Él dice, la sangre de Cristo nos limpia de conciencia, de obras muertas. O sea, tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Y eso solamente se hace cuando yo comienzo a interactuar con la palabra de Dios. Sí. Amén. Sí, es cierto. Y creo como que algo que nos puede ayudar en todo esto de alimentar nuestra conciencia y de manera consciente, no seguir tal vez una cuenta que nos afecte, y también hay cosas con las que luchamos. Y yo creo como que algo que nos ayuda es rendir cuentas, o sea, tener una persona madura en la fe, o incluso una amiga también, o sea, que uno pueda compartir esta lucha y rendir cuentas, o sea, hablar, decirlo, como tú decías, o sea, no mantenerlo tapado, o sea, ser transparente y también ser vulnerable y pedir ayuda cuando sentimos que no podemos solas. ¿Y qué han aprendido sobre
rendir cuentas y caminar con alguien que te ayude a permanecer firme? Bueno, creo que ustedes lo han dicho perfectamente ya. O sea, es tan fácil en el mundo de las redes esconderse detrás de una pantalla, mantenerse como en el anonimato y sentir casi como un empoderamiento de decir lo que yo quiera decir, de ver lo que yo quiera ver, porque nadie me está viendo, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es verdad. Sabemos que el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestras luchas, nuestros pecados, conoce todo, ¿verdad? Entonces, ahí viene la importancia de rendir cuentas, como decías. O sea, este camino de la fe no fue diseñado para caminarlo sola. Amén. Todas estamos luchando con algo porque todas estamos en un cuerpo caído y necesitamos el apoyo la una de la otra para poder seguir creciendo, para animarnos, para alentarnos y para que nos mantengan in check, ¿cómo se dice? Sí, a raya. O sea, piensa en una persona que ustedes saben que te va a preguntar, que te va a decir, ¿cómo te va con eso? O sea, un martes random te va a decir, mira, estaba pensando en ti, ¿cómo te va? Exacto. Porque cuando es así, es difícil pecar, cuando tú sabes que tú le vas a tener que decir a una persona, no, mira, sí, metí la pata. Así es. Entonces, creo que sí, que esa es la importancia de rendir cuentas. Bueno, gracias, chicas. Hemos llegado al final de este segundo episodio de esta serie y quiero decirte a ti, querida joven, que si tú has notado algo hoy o a alguien que ha ocupado el lugar que le corresponde solamente a Dios, eso no te hace la rara del grupo. Todas hemos pasado por ahí, todas sabemos lo que es eso, pero la buena noticia es que no tienes por qué quedarte ahí. Esto no es para que, bueno, y ahora ya yo estoy en este hoyo negro que he entrado. No, la buena noticia también es que el Evangelio nos liberta, el Evangelio nos invita a confesar, como decía Sara, a traer a la luz eso que hemos tenido oculto detrás de una pantalla y sobre todo a recordar que una conciencia limpia, como yo dije, no es una vida libre de pecado, no es una vida perfecta, porque eso es lo que estamos criticando, de que muchas veces proyectamos esa vida perfecta en redes, sino es una vida con una conciencia que camina expuesta y rendida a la verdad que es la palabra de Dios. Así que en el próximo episodio, que es el último de esta serie, nos vamos a concentrar en hablar cómo formar una conciencia con Cristo en el centro. Así que si te sentiste confrontada el día de hoy, ora, busca a alguien, como decía Sara, a quien rendirle cuentas y nos vemos la próxima semana en el podcast de Joven Verdadera.